Mira todo el video antes de comentar. Yo sé que muchos me van a tachar de comunista, pero les pido el mínimo esfuerzo de mirar el video entero y si tienes alguna opinión, comentarla de forma coherente. Votantes de Keiko Fujimori frecuentemente citan el miedo al comunismo y las políticas económicas de izquierda, junto con temores relacionados a perder nuestra estabilidad monetaria o inclusive derechos a la propiedad privada. Y estos miedos no son sin fundamento, pues el Perú tuvo el conflicto terrorista que buscaba implementar un sistema económico totalitario y comunista. Y al mismo tiempo tuvimos años marcados por la hiperinflación. Fue uno de los puntos más bajos del Perú. Si un coche bomba no te mataba, era el hambre porque la carretilla de dinero que llegabas a la panadería no te alcanzaba para comprar pan. Ahora, no les voy a mentir, yo no he vivido en esa época, pero sí he vivido en un país que tenía hiperinflación por algunos años, durante mis estudios. Lo suficiente como para saber que no es un buen modelo de gobierno, obviamente. Pero al mismo tiempo, le hemos dado bastante tolerancia a los Fujimori para que hagan lo que se les dé la gana con el país, con tal de que sus esfuerzos sean anticomunistas. Esto lo vimos bastante en el gobierno de Alberto Fujimori, con los maletines de dinero de Montesinos, la compra de la prensa, el lavado de activos y además los asesinatos, desapariciones y esterilizaciones forzadas. Entonces, si tú viviste y apoyaste al gobierno de Fujimori, yo te tengo una pregunta, y es completamente honesta, porque yo entiendo, era el punto más bajo para el Perú. Entonces sí era chévere tener un presidente que estabilice la moneda, elimine el terrorismo y haga inversión pública. Eso está todo bien, chévere. Pero existe la posibilidad de haber tenido un gobernante que hubiese hecho todo lo bueno que hizo Fujimori, ¿no? Pero que no se hubiese choreado millones de dólares del Estado, o que asesina a sus oponentes, o que encabece desapariciones forzadas. Entonces la pregunta que te tengo es, ¿te pareció bien? ¿Te pareció necesario? Porque ahí es donde yo personalmente discrepo. Si te pareció necesario, es prácticamente el equivalente de la bien conocida frase, roba pero hace obra, solo hay que modificarlo un poco. Asesina, tortura, paga coimas millonarias, pero estabiliza la economía. Con esta misma lógica, hemos visto a la derecha votar a Keiko Fujimori, quien se ha ganado su voto con muy poco esfuerzo, ya que en fin de que se presente como opositor a la izquierda, se le acepta de todo. Tanto así que Fuerza Popular, y Keiko específicamente, han desafiado muchas de las creencias de la derecha tradicional, y los neoliberales, y todos los que se creen pro libre mercado. Y aún así le votan, solo por sus eslogans anti-izquierda. Por ejemplo, ¿qué es algo que los mercados odian? La inestabilidad política. Pero más específicamente, el Perú ha tenido una crisis política que ni siquiera Venezuela ha tenido, con 8 presidentes en 10 años. En ese mismo plazo, el Congreso peruano ha destituido presidentes, censurado ministros, bloqueado gobiernos y se ha convertido en el epicentro de la crisis política. En 2016, después de haber perdido la presidencia, Fuerza Popular obtuvo 73 curules en el Congreso y desde ahí empezó una dinámica que convirtió al legislativo en un verdadero campo de batalla. En ese entonces, Fuerza Popular tenía una mayoría congresal tan fuerte que prácticamente podía obligar al Ejecutivo que haga lo que quiera, y tal cual, así pasó. Pero hubieron muchos más episodios de obstruccionismo, desde la censura a los ministros de Educación y Economía, hasta la negación de la cuestión de confianza del Premier, la cual terminó con una crisis de gabinete. Pero la cereza en la torta fueron las mociones de vacancia, marcando el descubrimiento de una herramienta que le permitiría al Congreso un control de facto sobre el Ejecutivo. Cabe mencionar que las agencias crediticias internacionales no evalúan discursos anticomunistas, evalúan si un país es predecible, gobernable y capaz de sostener crecimiento. Y ahí está el problema. S&P bajó la calificación del Perú en 2024, remarcando que la incertidumbre política reduce el crecimiento, y Moody's ya había puesto la perspectiva en negativo por el deterioro institucional un año atrás. Pero estas agencias ya llegaban advirtiendo las consecuencias de la crisis por varios años. Fue también en este tiempo que Keiko Fujimori fue investigada en el caso Lavallato, donde la Fiscalía había recopilado fuentes que indicaban que Fuerza Popular recibió más de 17 millones de dólares de dinero sucio en sus campañas, incluyendo dinero de Odebrecht, Credit Corp, el Grupo Gloria, entre otras empresas, el cual fue lavado por medio de estos
cócteles usando nombres falsos o aportantes que afirmaban no haber entregado dinero. Y para intentar detener la investigación, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, removió a Domingo Pérez y Rafael Vela del equipo Lavallato. Sí, ese mismo causita que estaba vinculado en los Cuellos Blancos y con César Inostroza, y que presuntamente intentó manipular evidencia en el caso Lavallato y quien fue blindado por Fuerza Popular en el Congreso. Y según Jorge Yoshiyama, sobrino del ex secretario de Fuerza Popular, era parte de un esquema para tumbarse la investigación. El mismo Daniel Salaverry, entonces vocero de Fuerza Popular, renunció debido a que le pareció, según sus palabras, incorrecto e ilegal blindar a Chávarri. Siguiendo, tenemos a las elecciones del 2021. Supuestamente la derecha defiende la democracia y la legalidad. La mismísima Keiko para hablando de respetar a la democracia. Todo mientras glorifica la dictadura de su padre y canta fraude en las elecciones que pierde. Pero la influencia de Fuerza Popular se ha visto muchísimo más durante el periodo congresal que comenzó en ese año, que aunque los curules que ganó fueron 24, tuvo un bloque aliado mucho más grande. Después estuvo el maravilloso y transparente proceso de elección del Tribunal Constitucional. Para dar un poco de contexto, el TC se elige por medio de un comité especial del Congreso, en ese entonces presidido por José María Balcázar, el actual presidente, quien recibe postulaciones, filtra candidatos y presenta a los finalistas para su ratificación final. Pero en este proceso en ningún momento se convocó a la ciudadanía para que haga comentarios sobre los magistrados. Además, el comité eligió exactamente a 6 candidatos, la cantidad exacta de cupos, o sea, ni siquiera hubieron opciones. Y finalmente no se estableció debate alguno antes de la votación del Pleno. O sea, era básicamente un saludo a la bandera. Y curiosamente la cantidad de votos a favor fueron entre 90 y 102 para cada magistrado, muy cerca al tamaño del pacto congresal. Se los pongo en un gráfico para que se entienda. En este gráfico les voy a mostrar cómo es que el Congreso básicamente obtiene control absoluto del Estado por medio del TC. Según el artículo 201 de la Constitución, el Congreso tiene la exclusiva responsabilidad de elegir a los magistrados del TC, ¿no? Necesitan 2/3 de votos, o sea, 87 congresistas. Entonces, asumiendo que el pacto tiene por lo menos 87 congresistas, pues se puede elegir un tribunal constitucional favorable para ellos, ¿no? Entonces, como el TC tiene la última palabra constitucional, en realidad el TC puede decidir lo que sea, puede decir que cualquier cosa es constitucional, por tanto, entra dentro de nuestras competencias, por tanto vamos a resolver y vamos a resolver a favor del pacto, ¿no? Entonces eso es lo que hemos estado viendo bastante, ¿no? Entonces, bueno, teniendo el Congreso este TC favorable, pues ellos aprueban o continúan acciones cuestionadas. Acá hablamos de las leyes pro crimen, el aumento de los salarios de ellos, ¿no? Los favores que se van pasando unos a otros, las leyes anti-Delia Espinosa. Otro poder intenta controlar al Congreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos por la vía judicial, pues los jueces pueden ordenar medidas cautelares o amparos como para frenar este control del Congreso. Pero ¿qué pasa, no? El Congreso después lleva el conflicto, como es un conflicto entre el judicial y el Congreso, pues lo lleva al TC y el TC, pues como ha sido electo por el Congreso, pues resuelve a favor del Congreso. Entonces, pues el Poder Judicial, teniendo esta falla del TC, pues ya no puede actuar dentro de los marcos establecidos por el TC, ¿no? Entonces el Congreso, por tanto, obtiene mayor autoridad sobre los otros poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, ¿no? Regresemos y veamos qué pasa si el Ejecutivo observa la ley o demanda ante el TC, ¿no? Que es lo que pasó justamente con el tema de la ley que limita la cuestión de confianza, que fue básicamente la ley anti-Martín Vizcarra. Y entonces, ¿qué pasó? El Ejecutivo llevó al TC esta ley diciendo que era inconstitucional, pero el TC obviamente falla a favor del Congreso, nuevamente el Congreso los eligió, ¿no? Entonces la ley sigue vigente, ahora es constitucional. Ahora la capacidad presidencial está bastante limitada a usar la cuestión de confianza, ¿no? Y ahora el Congreso tiene aún más poder. Entonces, si tú dices defender la separación de poderes, que es un elemento clave de cualquier democracia, pero solo lo reconoces cuando te conviene, eso no es institucionalidad, sino es estar a un paso de una dictadura. Como Venezuela, que tanto le critican, pues llegó justamente a ese nivel de dictadura por la concentración de poderes.
y en ese proceso se perdió la independencia del Banco Central, algo que bien podría pasar acá si seguimos a este paso. Después tuvimos el juicio político de la Junta Nacional de Justicia. La JNJ es la entidad que nombra y remueve jueces y fiscales. En 2024, el Congreso removió a miembros de la JNJ y Human Rights Watch, una ONG internacional, dijo que esa decisión debilitaba gravemente la independencia judicial. Eso supuestamente debería llamar la atención de la derecha, porque creen en el Estado de Derecho, supuestamente. Si bien la JNJ no es electa por el Congreso, están bastante influenciados por este. Por ejemplo, el defensor del pueblo, quien preside la comisión de elección de la JNJ, es directamente electo por el Congreso. El presidente del TC es otro miembro de la comisión que es directamente electo por el Congreso. Y el fiscal de la Nación, que si bien no es electo por el Congreso, en estos momentos hemos visto que puede ser destituido cuando no les conviene. Además, el Congreso tiene la facultad de remover a miembros de la JNJ con una votación de 2/3. Y como la Junta Nacional de Justicia tiene facultades de suspender a cualquier juez o fiscal, tenerlos como aliados básicamente da un control casi absoluto de la justicia en este país. Pongamos un ejemplo práctico para que los profujimoristas libre mercado entiendan. Cuando se captura el sistema de justicia como el TC, la JNJ, la Fiscalía y el Poder Judicial, se pierde la confianza en la inversión. ¿Por qué? Imagínate que soy yo un empresario extranjero y quiero invertir 10 millones de dólares en una empresa en el Perú y tengo a socios peruanos. Si todo sale bien, chévere. Pero en el momento que algo salga mal, yo como inversionista quiero tener la garantía de que existan entidades neutrales en el Estado que puedan resolver disputas. Si después mi socio se lleva la plata y se respalda diciendo que no hubo un contrato de asociación, idealmente debería yo poder acudir a un tribunal para que legalmente me respalde. Pero si después el juez resulta tener conexiones con este causita que se llevó la plata, o quizás peor aún, la JNJ destituye al juez viendo mi caso después de resolver a mi favor, o incluso peor, justo cuando estoy en medio de este juicio, la fiscalía abre una investigación contra mí, pues solo digamos que nunca más vuelvo a invertir en este país coludido. Esa es la realidad. Este tipo de cosas no suceden en el primer mundo, donde muchos de los inversores extranjeros vienen. Ahí los sistemas de justicia son más relacionados a argumentar bien, en vez de tener contactos con menganito, cobrarle un favor a fulanito o pasarle plata a sutanita. En serio, les pido que lo investiguen. Si aún no me crees, fíjate que los países más ricos, más limpios, tienen una separación de poderes mucho mejor a la nuestra. La solución no es crear una dictadura de derecha, sino fortalecer las instituciones que tenemos. Es irónico que haya tanto peruano en el extranjero, muchos en países más desarrollados al nuestro, que no se han inspirado con esos buenos ejemplos al momento de votar. Pero bueno, en este respecto le tengo que dar mérito a Fuerza Popular por haber prácticamente capturado a todos los organismos del Estado, desde el TC, la JNJ, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía, el Congreso y el Ejecutivo. Y con todo esto de a pocos están yendo por el Poder Judicial también. Y esa es la parte que muchos de derecha no quieren admitir, porque si esto lo hubiese hecho un partido de izquierdas y Perú Libre, o un partido serronista controlar el Congreso, atacar al Jurado Nacional de Elecciones, controlar el TC, remover a miembros de la JNJ y promulgar a leyes que reducen controles sobre partidos políticos, la derecha estaría gritando dictadura y marxismo todos los días, y probablemente tendrían razón. Pero cuando lo hace el fujimorismo, de pronto todo se relativiza, todo se justifica y todo mágicamente está bien. Entonces, para mí, el problema de fondo no es solo Keiko. El problema es el permiso moral que la derecha le ha dado al fujimorismo. Un liberal serio debería defender reglas iguales para todos. Un conservador serio debería defender la continuidad institucional, no crisis permanente. Un libertario serio debería desconfiar de cualquier grupo que concentre poder en el Estado, incluso si ese grupo dice ser de derecha. Y un defensor real del libre mercado debería entender que sin estabilidad política, sin jueces independientes, sin reglas claras y sin confianza en elecciones, simplemente no hay inversión sostenible. Por eso, cuando alguien dice, voto por Keiko porque defiende el modelo económico neoliberal, yo creo que la pregunta correcta es, ¿qué modelo económico estás defendiendo si al mismo tiempo toleras la destrucción de las instituciones que hacen posible ese modelo? Y ese es el punto central que estoy intentando hacer en este video. El Perú no tiene que escoger entre comunismo o impunidad. Esa es la falsa dicotomía que nos tiene atrapados hace años.
Un país serio necesita algo mucho más básico, reglas que se cumplan para todos, incluso cuando perjudican a nuestro bando ideológico. Respecto a soluciones, una opción es una reforma constitucional para descentralizar el poder incluso más. Quizás cambiar el órgano que se encarga de elegir al TC y la JNJ. Pero personalmente no creo que esa sea la solución. Cuando hubo el escándalo en el Consejo Nacional de la Magistratura, la JNJ era la reforma y otra vez la hemos visto capturada. El problema es más un tema de educación, en mi opinión, y cultura, pues nosotros mismos hemos decidido poner a Keiko Fujimori en el poder a pesar de todo esto. Y si como pueblo no aprendemos de las lecciones del pasado, pues las vamos a repetir y ninguna ley, elección o reforma constitucional lo va a cambiar. Como conclusión, quisiera decir que hay que realmente dejar esa mentalidad conformista de roba pero hace obra. No está bien que alguien robe, capture instituciones, trafique influencias, haga pitufeos. No importa si construye obras, estabilice la economía o nos haga clasificar y ganar el mundial. Lo que está mal y punto.